es fiel y lo hará. Se está peleando tu batalla. Espera el tiempo de Dios. Solo Él tiene poder para tu situación cambiar. Ya no mires más atrás y espera el tiempo de Dios. Dios les bendiga, amadas hermanas, en este precioso día. Dios les bendiga a todos los que nuevamente nos ven por este medio. En el programa El Tiempo de Dios, Mujeres con Propósito, desde la Iglesia de la Bonita de Pérez Celedón del Movimiento Misionero Mundial. Es una gran bendición poder llevar hasta su hogar, hasta su vida, un testimonio más de mujeres que han sido impactadas, mujeres de Dios, a las cuales el Señor las ha utilizado, las ha llenado de su misericordia. Y hoy tenemos con todos nosotros nuevamente a nuestra pastora Luz León desde Heredia, de la iglesia de Copán, una pastora a la cual amamos muchísimo, y tenemos hoy la segunda parte de este hermoso testimonio. Pastora, Dios me la bendiga. Amén, hermana Yendri, gracias por la invitación. De verdad que esperamos de todo corazón que las personas que están compartiendo este video puedan ser edificadas, puedan recibir fuerzas nuevas de parte del Señor. Amén. Gloria a Dios. Y también enviamos saludos a la iglesia de Copán, pastora. Claro que sí, a nuestra amada iglesia, porque ellos siempre están al tanto de todo lo que el Señor ha venido haciendo, y los amo muchísimo en el Señor, y esperamos también que se gocen, porque ellos nunca han escuchado totalmente el testimonio de mi vida, y por este medio lo van a lograr, ¿verdad? Qué lindo, gloria a Dios. También saludamos a todos ustedes que han sido fieles y han seguido estos programas de testimonio. Que Dios me los bendiga muchísimo, muchísimo, y esperamos que el Señor los edifique a través de la vida, del testimonio de la vida de la pastora Luz. Gloria a Dios. Para iniciar, vamos a leer unos versos de la palabra del Señor, como es costumbre, y eso está en el libro de los Salmos, capítulo 138, el verso 8. Gloria a Dios. Salmo 138, verso 8, y dice así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Gloria a Dios. Qué linda porción de la palabra, pastora. Amén. Porque dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Claro que sí, eso es una promesa para nosotras. Amén. Qué lindo. Y para usted también, amada hermana, hermano que me escucha, joven y niño, Dios cumplirá su propósito en su vida. Qué lindo que es saber eso, qué confianza nos da saber que estamos en las manos de Dios y que pese a lo que vivamos, lo que enfrentamos, estamos en sus propósitos y en sus planes. Amén. Por eso este programa se llama El Tiempo de Dios, Mujeres con Propósito, porque Dios tiene un tiempo y tiene un propósito para ti, y se cumplirá en el tiempo que Dios así lo tenga determinado. Gloria a Dios. Amén, gloria al Señor, claro que sí. Aleluya. Pastora, en el primer programa habíamos terminado, gloria a Dios, con ese primer amor que estabas experimentando en la Valencia de Heredia, en esa iglesia que la pastorea nuestro muy amado, el reverendo Carlos Guerra, nuestro supervisor. Y estabas en ese primer amor. Cuéntenos cómo era esa experiencia. Increíble. Definitivamente el Señor nunca se equivocó cuando dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Todo cristiano, toda persona que profesa ser cristiana, debe, para poderlo decir así, tener un nuevo nacimiento. Recordemos que Nicodemo era un hombre conocedor de la Escritura, del Antiguo Testamento, de las profecías, del Mesías venidero prometido para Israel, pero el Señor estaba ahí ya y le dijo, es necesario que nazcas de nuevo, y fue definitivamente una experiencia que transformó mi vida
completamente. Cuando yo regreso a mi casa, ¿verdad? Desde esos primeros días, eh, es un gozo al levantarme durante el día. Yo recuerdo que mientras hacía mis quehaceres, lavaba los pañales de mi bebé, yo cantaba pedacitos de coro y sentía la presencia del Señor que me envolvía en el patio. Y yo decía, esto es algo definitivamente espiritual, nuevo, y esto es lo que yo necesitaba en mi vida. A pesar de que era una señora joven de 25 años, era una persona que a esa edad no estaba desesperanzada. Mi vida no tenía sentido hasta que Cristo llegó y me dio ese impulso, ese deseo de vivir, esa paz y ese gozo. Lo experimenté hasta el día de hoy. Ese gozo no se ha ido, todavía está ahí. Cada vez que recuerdo esa experiencia, la vivo de verdad todos los días. Y alabo al Señor por su misericordia cuando me levanto y cuando me acuesto. Le digo, Señor, gracias, gracias porque estás aquí en mi corazón. Y si lo tenemos a Él, lo tenemos todo, hermana. Qué maravilloso eso, pastora. Yo me siento también abrumada porque cuando Dios viene a la vida de uno, es cierto eso que usted dice, uno siente ganas de llorar mientras lava trastos, como enamorado completamente de Cristo. Qué lindo que es sentir eso, ese amor que nace de ese nuevo nacimiento, de esa conversión genuina que tenemos con Cristo Jesús. Pastora, estabas en ese primer amor, ¿y qué pasó con tu esposo y cómo fue su conversión? Porque él estaba en un tiempo tomando licor, estaba un tiempo, ¿verdad?, difícil para ti en tu matrimonio. Ujú. ¿Cómo fue que se convirtió? Teniendo un mes de convertida exactamente, el pastor anuncia que hay un retiro de la iglesia. Se aproximaba la Semana Santa y el Señor habló al hermano Carlos y le dijo, yo visitaré la iglesia al tercer día en ese retiro. Entonces yo empecé a orar y a ayunar y a pedirle al Señor. Yo escuchaba cómo el pastor oraba, cómo era que se ayunaba. Entonces empecé a hacerlo, empecé a practicarlo. Y un cuñado mío que se congregaba también en la Valencia, muy contento de ver mi conversión y con esa carga también por mi esposo, me dijo, Luz, voy a invitar a Richard a ir a ese retiro. Y eso era definitivamente imposible para el hombre, porque mi esposo no quería nada con el Señor, su vida era la que conocía, ¿verdad? Y, y él hasta cierto punto pues, se gozaba en ella, ¿verdad? Porque era lo que la carne siempre pide, ¿verdad? La carne siempre pide el deleite de ella y es insaciable, pero el alma del hombre anhela, anhela a su creador. Y esa parte de la obra del Señor en nosotros, esa parte del alma, porque nosotros somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, clamaba, clamaba porque sucediera algo. Y en su misericordia, mi cuñado ofrece su carro para llevarnos un día antes al retiro. Entonces, mi esposo se miró como, digamos eh, pues estimulado a poder ir a ese retiro porque la situación había llegado tan fuerte en ese fin de semana en el alcoholismo que todas las vacaciones y el salario se habían ido en un solo fin de semana, ¿verdad? Entonces, mi cuñado le ofreció, sin saber yo, le había ofrecido también una ayuda y le dijo, pero vamos al retiro. Y empezó la Semana Santa, el lunes había culto en la iglesia de la Valencia, entonces nos acercamos, mi esposo y yo, él aceptó ir al culto esa noche. Y fue algo tremendo, fue una bendición increíble porque el Señor operó en él
algo especial, había como una disponibilidad ya en él, una apertura. Y fue tremendo porque recuerdo que esa noche lo invitaron muchas veces a aceptar a Cristo y él, no, gracias, no, gracias. Pero el solo hecho de que él estuviera en una iglesia y que la gloria de Dios se estuviera moviendo ahí, porque así ha sido, hasta el día de hoy, gracias a Dios, y, y, y que él aceptara ir al retiro, era algo de cuidarlo, porque yo sabía que el enemigo, ya yo entendía cómo se movían los poderes, ¿verdad? Del mal. Entonces había que cuidarlo con mucha sabiduría y seguir ayunando y orando para que él no desistiera a dar el paso de ir. Vino el miércoles, alistamos todo, yo alisté a los 2 niños que tenía ya para ese momento, a mis 2 hijos mayores. El menor tenía 6 meses y el mayor 3 años más o menos. Y alisté toda la ropa para irnos para el retiro. En eso me recuerdo que mi esposo empezó como con una inquietud y yo sabía que el enemigo estaba, ¿verdad?, queriendo hacer lo que él retrocediera la decisión de ir a ese retiro. La iglesia de la Valencia salía el jueves para el retiro, pero la idea era irnos antes, como para ganarle, ¿verdad?, el tiempo al enemigo. No ignorando las maquinaciones del enemigo, entonces mi cuñado se movió a tiempo. Y en el gozo y en la carrera de guardar todo, dejé toda la ropa de mi esposo, ¿verdad?, lista en la cama y me llevé solo, no sé cómo, entre la ropa de los niños, ¿verdad?, una ropa informal, por decirlo así, ¿verdad?, un buzo, una camiseta. Y nos fuimos para el retiro. Cuando estamos allá, me doy cuenta que no había ropa para él, para que participara del retiro. Entonces eso, ¿verdad?, el diablo lo quiso utilizar para indisponernos y indisponerlo a él y decir, bueno, ya me quedo por ahí con los niños, en los patios del lugar donde íbamos y no voy a poder participar del culto, ¿verdad? Entonces eso fue una lucha tremenda también, pero ya íbamos de camino y solo el ir de camino era una grande victoria. Amaneció el jueves y empezó a llegar la iglesia. En la iglesia, algunos hermanos en sus carros. Cuando llegó el bus con la mayoría de hermanos de la iglesia de la Valencia, se fueron instalando en tiendas de campaña, unos se quedaron en el templo. Nosotros nos habíamos ubicado en una casa que no estaba habitada todavía, estaba en plena construcción. No tenía ventanas ni puertas, nada más estaba el marco, ¿verdad?, toda la obra gris de la casa. Y nosotros estábamos en un cuarto que daba hacia el patio. Recuerdo que el hermano Carlos, muy sabiamente, como es él, acercó la tienda de campaña de él cerca de la ventana donde estábamos nosotros, ¿verdad? Ya para ese momento yo tenía solo un mes de convertida y el Espíritu Santo me había bautizado 15 días atrás y el logro de ver a mi esposo ahí era algo increíble, ¿verdad? Para mí y todo lo que habíamos vivido 5 años atrás, estaba mirando una luz de esperanza al final de ese camino. Y estamos ahí, ¿verdad? Vamos al culto y obviamente pues mi esposo se siente mal porque solo anda una ropa, ¿verdad?, de casa, por decirlo así. Entonces, ese día decide no estar en el día en la actividad de la iglesia. Gracias al Señor, por la tarde se seca la única ropa que él llevaba, que era la que llevaba puesta en ese momento, y se la plancho y vamos al culto de la noche. Lo invitan a aceptar a Cristo al final del mensaje y él se mantiene en que no gracias, no gracias, ¿verdad? Mientras yo lloraba y oraba al Señor para que aprovechara ese momento, yo sabía que ese era el momento de Dios. Había una convicción muy fuerte en mí de que si estaba ahí, había un propósito. El día siguiente, el viernes, nuevamente estamos en actividad de día. Él no estuvo en el día para poder guardar la ropa para la noche. Entonces, me cuidó los niños, estuvimos en el retiro y ayuno en el día. Por la noche de ese viernes también hubo culto y palabra y la presencia preciosa del Señor. Él me acompañó, pero curiosamente esa noche nadie lo invitó a aceptar a Cristo. El lunes que había estado en la iglesia,
lo habían invitado, él había dicho que no, el jueves anterior, la noche anterior, había dicho no, pero esa noche nadie se acercó, ni yo. Le dije, ¿quiere pasar a aceptar a Cristo? Ni yo. Yo nada más decía, Señor, tócalo, tócalo. O que venga alguien y él acepte, pero nadie se acercó. Terminó el culto y nos fuimos a descansar. En lo que estamos compartiendo, en él hubo un despertar increíble, porque mi cuñado, recuerdo que comenzó a hablarle del Señor. Yo estaba muy nueva, entonces conocía muy poco. Yo nada más estaba muy receptiva, escuchaba, escuchaba y aprendía con una gran hambre de aprender. Y mi esposo abrió su corazón, y empezó a contarle a mi cuñado, eh, y sacó la billetera y le dice, mira, aquí ando una magnífica. Es como una guía de oración que se usa en la religión católica. ¿Verdad que esto no me ha servido? No me ha servido en todo el tiempo. El que le han dado ahí, me la regalaron y ahí le han dado. No, eso no sirve, le decía a mi cuñado. Y bueno, seguimos conversando del Señor y él le hacía preguntas bíblicas y mi cuñado le contestaba. Y nos dieron las 12 de la noche en ese ambiente tan lindo. Y llegó un momento donde mi esposo dijo, si en este momento hubiera culto, yo me entrego a Cristo. Ya para eso eran las 12 y unos minutos, o sea, la madrugada, la mañana del día sábado, tal como el Señor lo había dicho. Y cuando él dijo esas palabras, empezó a suceder algo en el mundo espiritual increíble. Inmediatamente escucho una voz que sale de la tienda que estaba afuera y era nuestro pastor, que se levantó y dijo, ¿quién me necesita? ¿Quién me busca? Y cuando Ricardo miró al pastor, empezó a llorar y a llorar y a llorar como un niño, como nunca en mi vida yo lo había visto. Aquello fue un quebranto, hermana Yendri, de una forma tan increíble. La gloria de Dios había descendido en el campamento. Yo lloraba, mi cuñado lloraba, la casa como estaba para uso de ese retiro, habían hermanos en la sala, otros en el área de la cocina y en otros dormitorios que estaban vacíos. Y todos los hermanos se despertaron, todos se despertaban llorando, los que tenían el bautismo del Espíritu Santo hablando en lenguas. Eso era una continua alabanza, una gloria poderosísima que yo pude mirar en un momento mientras estaba ahí en ese quebranto, ángeles que andaban alrededor de la habitación, que danzaban. Yo miraba ángeles danzando. Eso fue tan tremendo que, hermana, duró casi 4 horas esa unción, esa gloria que estaba cayendo. Recuerdo que los hermanos se acercaban a ver qué era lo que estaba pasando, porque era algo que no sé, o sea, nos despertó a todos. Y testificaban los hermanos. Recuerdo que un diácono me testificaba después del retiro, que él escuchaba un coro de ángeles y decía, pero ¿qué es esto tan lindo? Pero no hay vigilia, lo que tenemos es oración en la madrugada. ¿Qué es esto? Vamos a ver, le decía al otro hermano que era guarda, vamos a ver, porque se turnaban para hacer guardia, ¿verdad? Y se acercaron, dice que cuando él se iba acercando a la casa, escasos 2 pasos, la gloria de Dios lo envolvió y cayó de rodillas, él y el hermano que estaba con él, y toda la gente que se despertaban allá en el templo. Los hermanos se despertaron orando, clamando, intercediendo, llorando en las tiendas de campaña. Un hermano que estaba durmiendo en el bus, dice que él vio una bola de fuego que rodeó el campamento y eso fue algo tremendo. Huestes celestiales descendieron ahí. Fue una conversión genuina bajo un mover del Espíritu Santo tan increíble. Y recuerdo que el Señor me dio una palabra de profecía. Por primera vez se movió el don de profecía en mí, que estaba muy recién bautizada. Y el Señor dijo, cantadme con cántico nuevo. Y entre algunas cosas que recuerdo en la profecía, Él dijo, porque hay gozo en el cielo por un pecador arrepentido.
Y entonces había gozo también en la tierra. Había fiesta. El poder de Dios, la misericordia de Dios para con la vida de mi esposo fue algo muy, muy tremendo. Fue un manifiesto increíble. Y recuerdo que el hermano Carlos pidió su guitarra y empezamos a cantar y adorar a Dios y no podíamos parar. No podíamos parar. Recuerdo que empezó a cantar, pronto sonará la trompeta, ¿verdad? Y así cantos y cantos que el Señor le había dado originales, que eso fue tremendo, tremendo. Y yo no podía parar de llorar del gozo y de la alegría de lo que estaba mirando en este momento. Regresamos a nuestra casa el día sábado por la tarde y el domingo mi esposo ya estaba en la iglesia. Un hombre completamente nuevo para la gloria de Dios. Qué maravilloso esta conversión, qué lindo. Em, Me imagino lo gratificante de una esposa ver a su esposo después de que ha tenido una vida difícil en cuanto a licor y todo esto que vivieron antes y verlo convertido, ver cómo el Señor operó en él y llegó A tiempo, completamente. a tiempo, pastora. Sí, Y eso no quedó ahí, sino que el definitivamente. Señor comenzó a usarlos de una manera poderosa. Sí, para la gloria de Dios, y para bendición de nosotros. Yo no tenía ni la menor idea de lo que el Señor tenía planeado para nosotros. La conversión nuestra estaba eh, como siendo un testimonio de un antes y un después, y cómo el Señor había confirmado que Él visitaría a su pueblo, y lo visitó en grandes misericordias, por lo menos para con nosotros, ¿verdad? Y la bendición, los hermanos venían a ver, ¿verdad? Ese hombre que estaba muerto y había resucitado, y de esa mujer también, de la cual el Señor estaba escuchando las oraciones y las peticiones que yo hacía, el Señor las contestaba, por decirle así, hermana, casi inmediatamente. Y luego de eso, pues, nos bautizamos. Tomamos el curso de bautismo y nos bautizamos los dos, ¿verdad? Y comenzamos a servir al Señor en todo lo que se pudiera. Pastora, a través de esta conversión del hermano Ricardo, también llegó parte de la familia también a los caminos del Señor. Así fue. Al mirar mi familia, ¿verdad? Que conocían a mi esposo, mi hermana, bueno, una de mis hermanas mayores decidió ir a la iglesia y se convirtió a Cristo. Exactamente como los 3 meses, recuerdo que visitando yo a mi mamá, yo la iba a evangelizar y ella de muy buena gana escuchaba el evangelio, y mi papá. Pero usted sabe que la Biblia dice, y es muy real, que no hay profeta sin honra, porque Dios honra a sus profetas, sino en los de su propia casa. Y mi cuñado, yo le decía que iba a invitar a mi familia tal día a la casa para que él les hablara de Cristo. Pero mi mamá ese día me dijo, y nunca se me olvidará, si Ricardo se convirtió a Cristo, si Ricardo se hizo cristiano, Dios tiene que estar en esa iglesia. Algo tiene que pasar en esa iglesia para que un hombre como él se haya hecho cristiano. Y yo quiero, dijo mi mamá, ir a esa iglesia. Y fue tremendo porque mi mamá eh, no fumaba mucho, pero se fumaba un cigarro diario. Y es desde ese entonces que ella dispuso en su corazón ir a la iglesia, dijo, y no fumo más. Por años y años se había fumado su cigarro diario, en 2 tractos, recuerdo que lo hacía uno por la mañana y después por la tarde la otra parte del cigarrillo. Ni el enojo de mi papá, ni el descontento de él, le habían logrado quitarle eso a ella. Y ella dijo, yo voy a la iglesia y no fumo nunca más. Y así fue. Mi papá, mi mamá y mi hermano menor aceptaron a Cristo un miércoles por la noche en la iglesia de la Valencia. Entonces ya se habían agregado 4, ¿verdad? De mi familia. Y de los 10, ¿verdad? Hijos que éramos, 9 llegamos a los pies de Cristo.
mis 5 hermanos, 4 de mis hermanas, sus esposos y las esposas de mis hermanos. Aquello fue algo glorioso, aquello fue algo que era, no paraba, o sea, los testimonios y la gloria de Dios no paraba con digamos que con ese nexo, ¿verdad? Que Dios había hecho con la salvación que el Señor me había dado. Y fue algo gloriosísimo, porque duramos cerca de 1 año a 2 años envueltos en esta gloria. Se convertía uno, luego el otro, luego el esposo de una y el esposo de la otra. Y así fue haciendo el Señor su obra. Entonces esa conversión no solo fue del hermano Ricardo, sino que a través de eso llegó su familia y todo se convirtió en una gran bendición para ese hogar. Claro. Pastora, el Señor comenzó a discipularlos, a enseñarlos, a usarlos y hasta llegaron a servir en Campos Blancos. Recuerdo que en esa gracia del Señor, el hermano Carlos sintió una gran carga por mi esposo, por ayudarlo. Y conmigo pues también, ¿verdad? El Señor le mostró a él en una visión, viéndome cantarle al Señor, y él se acercó y me dijo, yo quiero que usted nos ayude en el grupo musical que queremos empezar aquí en La Valencia. Y con mi esposo en el área de la palabra. Él crecía y crecía en el conocimiento de la palabra. Él amaba leer hasta el día de hoy, ¿verdad? Pero sacaba horas y horas, venía de su trabajo, venía del culto a la hora que fuera o de visitar y era leyendo y leyendo hasta la madrugada. No sé cuántas veces se ha leído la escritura, ¿verdad? Muchas veces. Y el Señor eso le fue dando un gran crecimiento. El hermano Carlos lo adoptó como hijo y lo fui discipulando, enseñando, ¿verdad? Al punto que pues empezamos a trabajar, como usted lo acaba de decir, el Señor nos empezó a abrir puertas, la iglesia empezaba a crecer mucho, mucho en formación de obreros y campos blancos. Las almas se convertían todos los domingos, todos los días, hasta entre semanas llegaban almas a la Valencia, se convertían a Cristo, bautismo del Espíritu Santo, liberaciones. Y nosotros envueltos en ese avivamiento que estaba teniendo la iglesia en ese momento, ¿verdad? Recibiendo esas cosas tan preciosas del Señor. Recuerdo que el Señor nos dio la oportunidad de rescatar un campo blanco que había sido fuertemente golpeado por un obrero que era un líder, ¿verdad? No era obrero con credencial, sino un líder que se descarrió, comenzó a hacer las cosas a escondidas del pastor, esas cosas que nunca se pueden hacer. Y recuerdo que él tuvo que ser, ¿verdad?, quitado del cargo del campo porque estaba afectando fuertemente a ese campo que tenía cerca de 20 a 25 personas y todas eran nuevas. Todo ese campo eran almas nuevas, ¿verdad? Y todo ese campo pues, había que ir a rescatarlo. Y el hermano Carlos sintió mandar a mi esposo y a mí. Y nos dijo, necesito que me ayuden a rescatar ese campo. Entonces, yo, aunque tenía los niños pequeños, y recuerdo que ya para esa altura que teníamos ya campos blancos, estaba recién nacida mi tercer hijo, que era una niña, y así asistíamos con todo ese esfuerzo de cargar niños en invierno, sin tener un vehículo, ¿verdad? Sino viajando en autobús. Y el Señor siempre proveía de alguna manera, ¿verdad?, el transporte. A veces hermanos se prestaban, ¿verdad?, sus servicios para llevarnos a algún lado. El Señor nos comenzó a usar ahí y restauramos ese lugar para la gloria de Dios. Y cuando nos dimos cuenta, además de que los cultos eran gloriosos también en el campo, se abrió otra necesidad en otro campo. Entonces, mi esposo se iba para un campo y yo me iba con los niños para otro a atenderlo. Después nos uníamos entre semana. Lo cierto es que toda la semana teníamos culto. El lunes en La Valencia, el miércoles en La Valencia y el domingo. Y los días entre semana en los campos blancos. Al llegar a tener 6 campos blancos a cargo,
solo nosotros, ¿verdad? Sin contar mis otros compañeros y compañeras, diáconos y encargados de campo que estaban atendiendo otras obras. Y fue una experiencia muy linda porque de algunos de esos campos hoy son iglesias. Pastora, ¿cuántos años pasaron en ese oficio de a cargo de Campos Blancos y cómo fue que ustedes fueron llamados a pastorear aquí en Pérez Celedón? Recuerdo que nosotros asistíamos con mucho orden, recuerdo que el hermano Carlos tenía con eso, a reuniones de Campos Blancos. Y había transcurrido ya 6 años de estar sirviéndole al Señor. Yo en la música, primeramente, y después había necesidad en la sala cuna, porque la iglesia crecía mucho y había muchos niños pequeños. También como maestra de escuela dominical, fue más que nada en lo que me desempeñé en ese entonces, y mi esposo colaborando ¿verdad? En Campos Blancos y predicando en algunas iglesias. 6 años nos llevamos ahí. Pero estando a esa altura de esos 6 años, en una reunión de encargados de campo, recuerdo que llegó el hermano Alberto, Solano de Pérez Celedón. Y eso pues nos llamó mucho la atención porque de tan lejos, ¿verdad? Estaba viniendo un hermano que quería unirse a la misión, que decía que tenía una iglesita, eh, que necesitaba un pastor. Entonces el hermano dijo, eh, yo me comuniqué por medio de la hermana Lina Alfaro, que es una pastora nuestra allá en Heredia. Ella pertenecía a la Rosa de Sarón y ahí ellos se habían conocido. Él tuvo un sueño que relacionaba esta situación, entonces llamó a la hermana Lina y la hermana Lina le dijo, ya yo estoy en el movimiento. Entonces, véngase, y ya hablaron con el hermano Carlos y lo invitaron para una reunión de encargados de campo. El hermano Alberto estuvo ahí y mi esposo, por supuesto, porque era encargado de otros campos. Y recuerdo que esa vez mi esposo llegó después de la reunión contándome que había una necesidad en Pérez Celedón y que había llegado un hermano porque había una necesidad de pastor. Entonces yo decía, qué lindo, qué bonito, ¿verdad? Que cómo está usando el Señor cualquier medio para extender su obra. Y en esos días mi esposo tiene un sueño donde él se mira pastoreando aquí en Pérez Celedón. Entonces eso lo sorprende y lo conmueve. El hermano que estaba a cargo de la organización de los Campos Blancos y de los líderes de Campo Blanco, le invita a venir a Pérez Celedón a predicar. Entonces, cuando vino a Pérez Celedón, él decía, yo voy a ir a ver cómo es el lugar, porque lo inquietaba muchísimo el sueño que había tenido. Vienen, en efecto, los hermanos, mi esposo predica y están los días ¿verdad? Que tenían que estar apoyando la obra aquí, el Campo Blanco que se levantaba. Era un ranchito muy sencillo de madera redonda, de piso de tierra. En las bancas eran pedazos de corteza de árbol sembradas en la tierra. Pero era algo tan lindo lo que el Señor estaba empezando a hacer aquí en este lugar, ¿verdad? Que mi esposo regresa a Heredia y me cuenta inmediatamente la experiencia que él había sentido. Dice, Luz, hay una necesidad tan grande, yo siento la necesidad del pueblo y creo que el Señor nos quiere para allá. Usted se iría para Pérez Celedón. Y yo le dije, ¿cuándo y a qué horas? Y se queda sorprendido. ¿De verdad? Y yo le dije, así es. Porque años atrás nos habían propuesto irnos a una iglesia de una zona, en la zona norte del país, y yo no sentía. Pero él termina de hablar y yo salto inmediatamente con esa respuesta. Entonces se sorprende. Y le digo, yo estoy dispuesta. De verdad, sí. Aunque la obra sea pequeña, no importa. Sabemos que el Señor llama de esta manera. Y en efecto, pero mi esposo y yo habíamos sido formados por nuestro pastor que uno nunca debe ofrecerse a este tipo de cosas. Entonces mi esposo no tenía, ¿verdad? No hallaba cómo decirle, pastor, yo siento carga por Pérez Celedón.
Entonces él conversando con el hermano Alvarito Gómez, que era el encargado en ese entonces, le cuenta la experiencia, le cuenta la carga cuando vino, le cuenta el sueño, le cuenta que yo estoy dispuesta si así fuera, y le dice, hermano, usted tiene que hablar con el supervisor, usted tiene que hablar con el pastor también. En ese entonces el supervisor era el hermano Julio Espinosa, tremendo siervo del Señor al cual amamos mucho y respetamos. Tiene que hablar con el hermano Carlos también, tiene que contarle ese sueño, porque si esa obra se cierra, el Señor se la va a cobrar a usted. Y eso sirvió para que mi esposo, ¿verdad?, corriera y le dijera al pastor, le contó, usted decide, pastor, pero esto y esto siento. Después el hermano Carlos lo escuchó, lo meditó y dijo, ¿y qué piensa la hermana Luz? Y él le dijo, siente lo mismo, dice que está dispuesto. Entonces se quedó, dice, pensando un poco y dijo, creo que están listos. Yo creo que ustedes están listos para salir a pastorear ya. Entonces quedaba todavía en mí el deseo de que el Señor confirmara, de que no fuera meramente un sentir humano, sino que fuera el Señor de verdad, porque era moverse a algo mucho más serio. Nosotros allá, aunque teníamos todos esos campos blancos y trabajábamos como diáconos y en el servicio de la iglesia, ya este era otro tema, ¿verdad? Éramos los pastores principales, por decirlo así, o sea, los encargados directos de la obra. Era una experiencia y una responsabilidad increíble. Teníamos 3 hijos pequeños y había que dejar de trabajar para venirse a un pueblo, ¿verdad?, que no conocíamos, a un terreno que no conocíamos, al cual fue toda una aventura, porque en realidad en el Señor, hermanas, Él se goza, en el Señor hay aventuras, parece mentira que lo diga de esta manera, pero el Señor nos ofrece tener una vida intensa, apasionada por su obra, y en esa realidad el Señor pues nos fue abriendo las puertas, ¿verdad? Yo le puse 2 señales al Señor. Mi esposo ni siquiera sabía que eran esas señales. Le dije, Señor, si tú estás en este asunto, yo quiero que tú hables a través del pastor, del supervisor, diciendo, cuando le digan que nosotros tenemos carga y llamado de Dios para acá, que el supervisor diga sí y amén. Que no haya ni siquiera una duda, porque sabía que el hermano Julio era muy serio en esto, igual que nuestro hermano Carlos, y que no iban a mandar una pareja nueva a pastorear a una iglesia nueva, ¿verdad? Porque eso era casi que era contradictorio. Mayormente se mandan pastores con experiencia a obras nuevas, ¿verdad? Pero en este caso era la mano de Dios. Y mi petición al Señor era, la primera señal era que el hermano Julio dijera sí y amén, sin peros. Y la segunda era que como diáconos y encargados de campo que éramos, sabía que nos iban a despedir, nos iban a hacer una actividad especial ese fin de año, porque la salida de nosotros estaba para acá los primeros días de enero del año siguiente. Entonces, yo le dije, Señor, si es tuyo, háblame a través de profecía en esa despedida. Y yo sabré que eres tú el que está en el asunto. Mi esposo ni siquiera sabía cuáles eran esas peticiones que traía yo delante del Señor. Y en efecto, vino la reunión de pastores y el hermano Carlos le expuso al hermano Julio, mi esposo fue, se presentó, el hermano Julio lo entrevistó y le dijo, la hermana Luz, perdón, y el hermano Richard y la hermana Luz, amén. Sí, amén. Entonces cuando mi esposo llegó, me lo contó, me lo testificó, yo decía, así fue como dijo el supervisor, así fue como dijo. Y yo dije, gracias Señor, me contestaste la primera, ahora va la segunda, ya estábamos confirmados para venirnos para acá, entonces faltaba esa segunda. Y estando exactamente en esa actividad de despedida de diáconos y encargados de campo, estábamos en la casa del hermano Carlos Guerra ese fin de año.
En el momento de la oración, que recuerdo que el hermano Carlos dijo, vamos a hacer una oración de despedida, porque el hermano Richard y la hermana Luz se van, ya ahora el 1 de enero nos íbamos, era finales de diciembre para ese momento, y vamos a hacer una cadena de oración, dijo. Y recuerdo que estábamos en la cochera de la casa del pastor, y nos tomamos todos los diáconos y encargados de campo, y empezamos a orar, y empezaron a bendecirnos en la salida, pero el Señor, y yo le decía, Señor, si es tuyo, háblame aquí, en mi segunda petición, y así fue. Levantó a una sierva del Señor y dijo, así te dice el Espíritu Santo, yo soy los que los envío a ese lugar. Entonces, además de que lloré y lloré, ¿verdad? No escuché más la profecía. ¿Qué más dijo el Señor? Un montón de cosas lindas. Eh, así fue, exactamente. Y se cumplió. Yo dije, estoy lista para servir al Señor en Pérez Celedón. Qué bonito, pastora. Se vinieron en un camión, me imagino, con todas sus cosas, eh, definitivamente con la esperanza y con la fe de lo que Dios iba a hacer con ustedes. Sí. Llegaron a Pérez Celedón y la obra comenzó a crecer y Dios comenzó a usarlos de una manera poderosa. Sí, recuerdo que en ese entonces, como la obra comenzaba, a pesar de todo, no era irresponsabilidad de la misión que viniera una familia con 3 hijos pequeños a hacerse cargo de una obra nueva, porque había que sustentar esa familia. Pero nosotros creíamos firmemente en doblar nuestras rodillas y que el Señor supliera las necesidades, porque veníamos, hermana, sin un 5, como decimos aquí en Costa Rica. Se pagó el camión que la misión nos ayudó y quedamos en ceros, ¿verdad? Presupuesto económico. Entonces empezamos a doblar nuestras rodillas y el Señor empezó a usar muchos vasos. Vecinos que sin saberlo, porque no lo sabían, nosotros nada más orábamos y orábamos. Y recuerdo que usó a una vecina y nos traía frutas, verduras, ollas de carne, cosas así. El Señor utilizaba cosas increíbles y yo me gozaba más de mirar aquello. Y el primer diezmo, y esto tengo que decirlo, fue algo tan lindo recibir la primera paga del Señor de trabajar a tiempo completo para Él, que entraron 50 colones. En aquel tiempo, eso fue hace 25 años, en aquel tiempo recuerdo que se podía tal vez comprar un par de bollos de pan, más o menos, pero aquello fue como si hubieran sido miles de colones lo que habíamos recibido. Lloramos, recuerdo que lloramos de rodillas, dándole gracias al Señor, presentando este primer diezmo ¿verdad? Que recibíamos con mucha alegría, con mucho gozo. Y el Señor empezó a usarnos, la obra comenzó a crecer, comenzamos a reedificar los ranchitos que teníamos, hacerlos más grandes porque la gente no cabía. Y entre más grande lo hacíamos, más gente llegaba. Agregábamos banquitas de madera y más gente llegaba y más gente llegaba, ¿verdad? Y miramos la necesidad entonces de levantar una iglesia, porque, o sea, un templo, mejor dicho, porque la necesidad era grande, grande, imperante. Y el invierno por estos lados es muy fuerte, ¿verdad? Entonces, en todas esas remodelaciones que veníamos haciendo, muchas veces el agua nos ganaba, ¿verdad? Era tanto el invierno que a veces estábamos en medio culto y los ríos de agua pasaban por el frente del altar, ¿verdad? Otras veces en el verano también fuerte, cuando descendía la gloria de Dios y el Espíritu Santo tomaba a alguna hermana en danza, aquello era una nube de polvo, ¿verdad? O bautizaba el Espíritu Santo a las hermanas y caían al piso y se levantaban todas empolvadas, pero hablando en lenguas llenas del Espíritu Santo. Pastora, qué lindo. Yo recuerdo mucho ese tiempo también porque muchos de los que nos convertimos en esos años, aún por la misericordia y la gracia de Dios, muchos perseveramos, ¿verdad? Poco a poco las personas iban llegando más y más y la obra estaba pasando un tiempo maravilloso, un avivamiento lindísimo, donde podía ser una iglesia muy sencilla, muy pobre, podríamos decirlo, Sí. estructuralmente,
pero estaba lleno de la gloria de Dios, pastora, Así es. y la presencia de Dios se movía, los dones se movían Sí, de una amén. manera especial. Amén, así era. No solo crecía, sino que también salieron de aquí obreros. Recuerdo que, hermana Yendri, mi esposo sintió hacer una sede de la escuela misionera que era en ese tiempo. El Instituto Bíblico todavía no se había instalado en nuestro país formalmente. Había venido, pero a dar capacitaciones. Y ese año, me acuerdo, muy recién convertidos, mi esposo lo había recibido allá en Heredia. Venía gente de todas partes del país a recibirlo allá en Valencia. Y luego lo que surgió de eso fue la escuela misionera. Y eso trajo a la iglesia de La Bonita mucho avivamiento también en cuanto al despertar de ministerios. Recuerdo que los hermanos con mucho gozo eh, estaban bien temprano con aquellas caritas de alegría, con sus cuadernos, ¿verdad? Sus portadas que le ponían, ¿verdad? Escuela Misionera, La Bonita, Pérez de Ledón, y había un deseo de crecer para servir mejor al Señor. Y de esa manera el Señor empezó a llamar a hermanos aquí en ese momento. Y miramos salir dos parejas de pastores. Una de ellas actualmente todavía está acá en la zona sur, en una iglesia muy linda, muy próspera, ¿verdad? Y se iban levantando líderes también. De hecho, yo recuerdo la conversión tuya, la de tu familia, la de la pastora Seidi, que es la pastora actual aquí en La Bonita. Fue algo tremenda la conversión de ella. Y el Señor empezaba a levantar esa gente que tenía una línea de liderazgo definitivamente. Cuando vino el hermano Fabián, que hoy es el pastor, también el esposo de nuestra hermana Seidi, un joven que venía de otra congregación, pero al sentir el mover del Espíritu Santo y el Señor lo trajo, ¿verdad? Con esas cuerdas humanas y esas cuerdas de amor, eh, porque tenía familiares acá y el Señor usa lo que tenga que usar, ¿verdad? La cosa es que él empezó a venir a los cultos y le gustó quedarse, le gustó el mover del Espíritu Santo, se enamoró de nuestra hermana Seidi y se casaron, ¿verdad? Y los casamos, gloria al Señor. Vimos nacer a sus primeras hijas y eso fue, ¿verdad? Quedaron esos líderes creciendo y dando mucho de qué hablar porque se miraba en ellos, ¿verdad? Algo muy enmarcado. Pastora, fueron 10 años que le sirvieron al Señor aquí en Pérez Celedón, pero al llegar esos 10 años fueron movidos nuevamente a Heredia. Cuéntenos un poquito de ese llamado que Dios les da nuevamente a salir de aquí. Sí, correcto. Recuerdo que al final de esos 10 años, mi esposo me dice que él siente que es el tiempo para salir, que ya lo que él tenía que hacer aquí ya se había detenido. Yo no lo entendía completamente. Yo decía, pero ¿por qué? Aquí habíamos podido adquirir, eh, habíamos vendido nuestra casa en Heredia y compramos aquí un lote, una casita. La iglesia, el templo ya estaba en su estructura principal terminado. Había muchas cosas más que hacerle, pero en lo principal estaba terminado. Había un grupo bonito de hermanos. Él estaba trabajando como presbítero en la zona sur. Yo estaba trabajando con las damas. Ya llevaba 5 años más o menos de estar con las damas y él como unos 5 años, 4 años de estar como presbítero, la obra creciendo. Recuerdo que el Señor lo empezó a usar a él mucho, levantando de campos blancos a iglesias y a instalar pastores, que por mucho tiempo no se había visto ese avivamiento. Y en esa realidad, pues yo empecé a orar al Señor. Obviamente nos comunicamos ya para ese momento, nuestro supervisor, hermano Carlos Guerra, era el que estaba también a cargo en ese momento del país. Y me preguntó, recuerdo que una vez me llamó y me preguntó, y yo le dije, pastor, no sé, no entiendo, porque yo amo este pueblo y los años que hemos trabajado, el templo que levantamos y otra iglesia que se nos unió en esos años, que fue la iglesia de Quebrada Honda.
estábamos trabajándola también y yo le decía, no entiendo por qué, pero siento de parte de Dios que el Señor nos quiere devolver a Heredia. Pero pastor, no sé por qué, no entiendo. Y así fue. Al final de esos 10 años, para un 1 de enero, también exacto, regresamos a Heredia. Pastora, y fueron a la iglesia de Copán, de Heredia, donde estás ahorita pastoreando. ¿Cómo fue esa bienvenida ya a esa iglesia que retomaban? Eh, Recuerdo que estando aquí empecé a orar porque había algunas iglesias sin pastor en la zona central. Pero el Señor cargó mi corazón con Copán. Yo recuerdo que cuando mi esposo me dijo, está tal iglesia, y Copán, mi corazón saltó de alegría. Y yo le dije, ahí en Guararí. Me decía mi esposo, pero en Guararí. Yo le dije, sí, ahí hay mucha necesidad. Vamos allá. Digámosle al pastor que sentimos trabajar en la iglesia de Guararí. Y en efecto, el pastor pues dijo, está bien, perfecto, porque la iglesia estaba esperando por un pastor, había sido removido el pastor anterior. Y cuando entramos nuevamente a la zona de Heredia, que era de donde habíamos salido, el Señor nos confirma de una manera tremenda, por lo menos a mi persona, porque yo recuerdo que el día que nos presentaron como pastores, todavía yo estaba muy confusa por el amor que yo sentía por esta iglesia. Pero a la vez había algo de parte del Espíritu Santo que me daba tranquilidad, que me daba paz, de que estaba haciendo las cosas bien, de que no tuviera temor, que Él estaba permitiendo eso. Entonces, recuerdo que esa noche que nos presentaron como pastores en la iglesia de Copán, que se llama así, ¿verdad? Tiene una historia el que se llame Copán allá en Guararí, Heredia. El Señor me acercó a una hermana. Esa hermana se vino, yo digo que fue el Señor para darme esa tranquilidad. Me dijo, hermana, tengo que contarle algo. Mi hija está sorprendidísima porque ella no la conocía. Mi esposo se había ido como unos 3 meses antes a hacerse cargo de la obra y yo me había quedado solita aquí en La Bonita para que mis hijos terminaran el colegio, la escuela y el kinder, porque ya para ese entonces tenía a Susan, a mi hija menor. Ya tenía 4 hijos y recuerdo que me dijo la hermana, ella no me conocía, porque hasta que nos presentaron fue que ella me logró ver. Y le dijo, mami, esa es la señora de la visión, ella es la señora del sueño. Entonces yo le dije, ajá, hermana, ¿y qué? ¿Y cómo va el sueño? Porque me llamó la atención, porque yo quería todavía también que el Señor me confirmara, así como me había confirmado venir a La Bonita, confirmado a mí que estaba bien que estuviéramos en Heredia nuevamente. Y la hermana me cuenta y me dice que ella tiene un sueño, la hija de ella tiene un sueño donde ella mira a una niña que se está ahogando en un río y que el pastor que estaba saliendo de la iglesia, ella le gritaba y le decía, pastor, ayuden a esa niña, la niña se está ahogando, pastor. Pero el pastor le decía, yo no puedo ni mi esposa, pero ellos, dígale a ellos. Y que veníamos mi esposo y yo. Entonces dice que donde ella me vio en el sueño y me vio ahí cuando estábamos ¿verdad? En la iglesia, recibiendo la iglesia, dijo, esa es la señora del sueño. Y que mi esposo responde en el sueño y le dice, y ella le decía, ayuden a la niña. Ella nos gritaba, por favor, ayuden a la niña. Y mi esposo le dijo, yo no puedo, pero mi esposa sí. Y yo entré al río y rescaté a la niña. Y el sueño terminó. Eso me dio a mí, ¿verdad? Como una señal de que el Señor estaba en el asunto. Claro que sí, pastora, definitivamente era Dios hablando y confirmando lo que Dios quería hacer con usted en esa iglesia de Copán. Pero una prueba se aproximaba y te toca pastorear sola. Y em, recuerdo que en esa misma confusión o no tener una respuesta completa de parte del Señor, porque estábamos saliendo de acá, a los 6 meses el Señor me llama a un ayuno corrido
y me habla el Señor y me dice que voy a pasar por una prueba que necesitaba, número uno, fortalecerme en ayuno y en oración porque iba a ser muy fuerte y que no tuviera temor porque Él iba a estar conmigo, porque iba a ser testimonio a muchas mujeres en este país y fuera de este país. Fue cuando se anunció, cuando nos dimos cuenta que mi esposo fue removido del ministerio, ¿verdad? Por una falla que había tenido. Entonces, empieza para mí otra, otra cosa, otra prueba. Estaba nueva en la iglesia. Éramos pastores nuevos en la iglesia de Copán. La iglesia acababa de sufrir la pérdida de un pastor y ahora, escasos 7 meses, 6 meses después, nuevamente están perdiendo al pastor. Entonces, yo estoy conmocionada, con sentimientos encontrados muy fuertes. Yo sentí literalmente que me movieron el piso. Yo le contaba, ¿verdad, hermana Yendri, extra cámara, que cuando yo escuchaba a la gente decir, esta situación fue tan fuerte para mí que yo pido, pellízqueme porque estoy dormida, o sea, esto es una pesadilla. Yo decía, ay, qué exagerados como para tanto, pero yo lo experimenté. Yo decía, despiértenme, pellízquenme porque esto no nos está pasando a nosotros, ¿verdad? Como si literalmente nos hubieran tomado de los pies y nos hubieran sacudido el mundo entero. Y recuerdo que el hermano Carlos me dijo, hermana Luz, yo entiendo lo que usted está pasando, pero tenemos una necesidad en esta obra. Usted se haría cargo por lo menos hasta diciembre de esta obra mientras oramos al Señor y el Señor manda a otro obrero. En el momento yo no supe qué decirle, pero el día siguiente lo llamé acordándome de esas palabras y le dije, pastor, estoy dispuesta a ayudarle con la obra. De verdad, hermana, amén, hermano, aquí estoy. Y el Señor fue sanándonos mutuamente, a la iglesia y a mí. Yo me fortalecía en la iglesia, me fortalecía en el Señor. Y el Señor, la palabra resonaba por años en medio de esa prueba. El Señor venía siempre y me decía, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Pastora, me imagino que en todo este tiempo tuviste momentos en donde quisiste dejar el pastoreo, donde dijiste no, no puedo, Sí, en medio del dolor o en medio de la prueba con tus hijos. sí, porque la situación se había tornado tan seria, hermanos, hermanas y hermanas Yendi, tan seria, que escuchaba muchas veces la voz del enemigo. Yo sabía que era el diablo, que el Señor lo reprenda, que venía y me decía, mira tu casa cómo está, mira tus hijos cómo están, deja de pastorear. Usted no tiene moral en su casa para seguir pastoreando. Escuchaba por aquí y escuchaba por allá, pero cuando estaba en la iglesia, yo miraba el respaldo de Dios tremendo en todo lo que hacía. Sí, recuerdo que una de las primeras cosas que nos atrevimos a hacer fue destechar el local de culto que teníamos porque estaba muy malo, muy deteriorado y teniendo solo 200,000 colones, el Señor nos suplió a casi 2 millones de colones que nos terminó costando el trabajo que habíamos hecho. Los líderes se asombraban. Yo misma estaba asustada de ver al Señor respaldándome en todo eso. El Señor me empezó a abrir puertas para salir a predicar fuera del área, a otros países también. Entonces eso fue dándome el Señor, ¿verdad? Como esa convicción, pero también el enemigo se venía muy fuerte a querer no solo destruir mi familia, mi casa, mi matrimonio, sino también mi vida, diciéndome de esa manera, deje de pastorear. Hubieron por lo menos 2 ocasiones, hermana Yendri, donde yo dije, definitivamente ya no puedo más. Se apartó, todos mis hijos se habían apartado del Señor
Y yo decía, sí, no tengo moral para mi familia. Yo seguiré adelante en el Señor, me congregaré en la Valencia, volveré a la Valencia y me sentaré en las bancas como una oveja, con mucho dolor, porque yo sentía carga por la obra, pero miraba la realidad que estaba viviendo. Era una realidad, pero no según Dios, sino según lo que estaba pasando en ese momento. Lo que no entendía del todo era que era parte de la formación. Y yo creo, hermana, firmemente que uno nunca termina de aprender. Yo creo que vendrá el Señor o el Señor nos llevará y nunca terminaremos de aprender. Siempre tenemos que estar con esa apertura, porque el Señor siempre nos va a enseñar cosas buenas. Y a través muchas veces de lágrimas, muchas veces de prueba. Y yo estaba en medio de la prueba, hermana, yo dije, hoy viene mi presbítero, no le voy a decir nada, ese día nos visitaba él, el que estaba a cargo en ese momento, y yo llevé mis credenciales, convencida por la situación y por las voces del enemigo de que yo tenía que desistir del trabajo pastoral. Recuerdo que esa mañana de culto, el Señor empezó a moverse tremendamente a través del mensaje del hermano presbítero y nos dijo, el Señor lo usó al hermano y se vuelve a decirle, se vuelve el hermano a decirme, hermana Luz, así te dice el Espíritu Santo, yo soy el que te trae. Largo camino te resta. Y empezó el Señor a hablarme y a hablarme. Y yo a llorar, hermana, porque yo dije, solo el Señor sabía que yo iba a entregar esa obra. Yo estaba convencida de que mi tiempo ya estaba para entregarlo. Y el Señor me habla a través del pastor, del presbítero, perdón, y me dice, largo camino te resta. Entonces limpié mis lágrimas y seguí adelante. Seguí adelante hasta el día de hoy, que logramos también con mucho esfuerzo comprar la propiedad y estamos construyendo ya un segundo piso para la gloria de Dios y entre más bancas ponemos, más gente llega. Gloria a Dios, pastora. Definitivamente vemos el respaldo de Dios en su vida. Podemos decir que al pasar estos años, Dios les ha restaurado. Sí, amén. El Señor nos llamó a ayunos corridos por todo este tiempo de prueba. Recuerdo que estando en un ayuno de 10 días corridos en la iglesia de la Valencia, llevábamos el 6º día y caía domingo, pero había que completar los 10 días corridos de ayuno. El Señor usó 3 vasos y ese lugar lleno de gente, lleno de la gloria de Dios, el Señor me dijo, sierva mía Luz, yo restauraré tu casa. Otras cosas más preciosas de promesas de Dios y luego usó otro vaso y me dijo, yo restauraré a tu esposo, yo restauraré a tus hijos. 3 vasos usó y me dijo muchas cosas que él quería hacer conmigo, que no tuviera temor, que él siempre había estado conmigo. Y hermana, y hoy por hoy doy gloria y honra al Señor por la restauración completa de mi esposo. Amén, pastora. Es definitivamente uno de los milagros más lindos que podemos ver, cómo Dios restaura, Amén. cómo el amor de Dios alcanza a todos. Para Él no hay distinción Así es. y en Él hay perdón, en Él hay misericordia. Eso es lo Amén. más hermoso que podemos ver en Dios, su gran amor para con todos nosotros. Sí, amén. Pastora, en todos estos años has visto el respaldo de Dios, como ya lo dijiste. ¿Qué cosas puedes decir ahorita de esa gran recompensa que hay en este llamado precioso que es el pastoreo? ¿Y qué cosas también nos puedes contar de el pastoreo, de las cosas que has tenido que enfrentar con tus ovejas y que también puede servir de motivación para esos pastores que están ahí mirando, escuchando este Amén. testimonio? Gracias, sí. De hecho, como esposa y madre, tengo que hacer un esfuerzo doble. Eso es una realidad, porque al estar sola, la Biblia dice
y no se equivoca que son mejor dos que uno, ¿verdad? Y al estar sola como esposa y madre, pues tenía que empezar a indagar, a escudriñar las escrituras para tener siempre palabra para el pueblo. Y el Señor me empezó a usar, empezó a bautizar gente, a levantar líderes. Y el tiempo ha ido pasando y una de las cosas tristes del pastoreo es cuando se nos muere alguna ovejita, cuando hemos tenido que despedir una oveja o cuando alguna se nos ha ido al mundo, ¿verdad? Eh, Haciendo todo lo posible por rescatarla, por ir por ella, por motivarla, pero eso es muy doloroso. A la vez trae cierta tranquilidad de saber de que se las entregué al Señor eh, intactas, ¿verdad? Que se fueron con Cristo por asuntos de salud, ¿verdad? Pero es todo un reto. Es más, para mí el pastoreo todos los días es un reto y de verdad, hermanos, es un gozo y es un gran privilegio. Sé que estamos viviendo tiempos muy difíciles, estamos viviendo tiempos finales. No sabemos a qué más nos vamos a enfrentar, pero le pido al Señor todos los días que me trae eso a memoria, que podamos ser tan valientes y tan fuertes para enfrentar cualquier situación que se venga. Fueran persecuciones, muertes, solo Dios lo sabrá. Pero que Él nos ayude, que su mano siempre esté extendida, que su brazo siempre nos sostenga, porque solamente Él nos puede sostener, hermana, en este santo ministerio. Mucho gozo, mucha alegría, muchas victorias hasta ahorita vistas y añorando muchas más en Cristo Jesús. Pues pastora, le damos las infinitas gracias por haber abierto su corazón y contarnos parte de su vida, porque yo sé que hay muchas cosas que quizá no contamos, pero que Dios las conoce Amén. y usted ha decidido abrir su corazón y hablarnos. Yo sé que muchas personas que están viendo este programa la conocen y sabe el ministerio de la pastora Luz, una pastora de mucha trayectoria, de mucho testimonio y que el Señor la ha usado en el ministerio también de la alabanza. El Señor la ha llenado de muchísimas victorias, amén. Gloria a Dios. Y eso es maravilloso para nosotros porque uno ve el poder de Dios y uno ve que Dios termina su obra, Él sigue adelante cumpliendo Amén. la obra en cada una de las personas. Amén, así es. Aquí es un lugar donde se le ama muchísimo. Gracias, Nuestra hermana. madre espiritual de muchos, la Gracias. cual la amamos y respetamos a toda su familia. Gracias. Entonces estoy muy agradecida, pastora, y yo sé que ustedes también en su casita están agradecidos. Es recíproco, de hecho, el amor. Gracias, pastora. Amén. Y queremos terminar este programa con una oración, Claro que sí. porque muchas pastoras que quizás están viendo este testimonio ahorita y se han sentido identificadas Ujú. con este testimonio, o conocen a la pastora Luz y quieren ahí en su casita externar también una oración, y vamos a hacerlo en esta hora. Por Amén. usted, que a veces no entiende los caminos de Dios y no entiende el plan de Dios, el Señor cumple su propósito. Así es. Él cumplirá su propósito en mí. Él cumplirá su propósito en ti, amada hermana y hermano que nos escucha. Porque en el Señor en Él es el sí y en el amén. Los propósitos de Dios son eternos con nosotros. Nosotros hemos sido muy bendecidos de parte del Señor, de que Él nos haya mirado con ojos de misericordia, porque hemos pasado a ser de la familia de Dios, y la familia de Dios no perece, vive para siempre. Amén. Vamos a hacer esa oración. Amén. Buen Dios y Padre Celestial, en Sí, esta hora Señor. estamos ante tu presencia para darte Oh, sí, gracias, Señor Señor, Jesús. por este momento que tú nos permites compartir con la pastora Luz, Señor, su vida, su testimonio. Ahora mismo, Señor, te pedimos que tú ayudes a todas aquellas mujeres y hombres que nos escuchan, que tú les afirmes en sus ministerios, en la prueba que muchos enfrentan mismo, día a día, Señor, Ahora que mismo. tú les sigas mostrando a cada uno, Señor, su llamado y con la convicción, Señor, de que tú vas delante de ellos, respaldándoles, bendiciéndoles de una manera especial, Señor,
Fortalece a todos esos ministros que pasan pruebas, dificultades, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por la pastora Luz, por su vida, por las cosas maravillosas que tú haces en ella y en su familia, Señor, para testimonio, Señor, de muchos, Señor. para la gloria tuya, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Le damos gracias a todos, amadas hermanas y hermanos que nos miran en este programa El Tiempo de Dios, Mujeres con Propósito, desde La Bonita de Pérez Celedón. Reciban un saludo, un abrazo a la distancia. Que Dios me los bendiga. Él es fiel y lo hará. Se está peleando tu batalla. Espera el tiempo de Dios. Solo Él tiene poder para tu situación cambiar.